Es el testigo de México. Sus más de 1000 documentales filmados en 35 milímetros constituyen un invaluable tesoro para historiadores, investigadores y público en general. A lo largo de 6 décadas de incansable trabajo, reveló la belleza del ordinario y narró la transformación de nuestra geografía, el crecimiento de las ciudades, la construcción de obra pública y el esfuerzo cotidiano de mujeres y hombres a lo largo y ancho del país. Hoy en corto conoceremos a Demetrio Bilbatúa, cineasta y documentalista reconocido a nivel nacional e internacional como el cronista visual por excelencia de la vida en México en la segunda mitad del siglo XX. Demetrio Bilbatúa nació el 17 de enero de 1935 en Vigo, España. Llegó a los 9 años a México en compañía de su madre y sus hermanos como refugiados de la Guerra Civil. Estudió en el Colegio Madrid, el Instituto Luis Vives, la Preparatoria número 2 de la UNAM y la Academia Hispano-Mexicana. Inició su trayectoria profesional en la televisión y después incursionó en la realización de documentales. Fue camarógrafo de los presidentes Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz. En 1970 adoptó la nacionalidad mexicana. Ha recibido más de 150 premios a lo largo de su carrera, entre los cuales están el Ariel y la Diosa de Plata. Es miembro honorario de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, académico de número de la Academia Mexicana de la Comunicación y presidente de la Asociación Nacional de la Publicidad. Actualmente dirige el grupo New Art, que ofrece los servicios especializados de postproducción para la industria del cine y la televisión. Yo siento que contar una historia es fundamental, el ritmo, la continuidad. En todo arte, el tiempo y espacio es básico, y ese tiempo y ese espacio yo lo hice mucho más ágil para aquella época, y que realmente, si tú ves mis documentales de hace 50 años, son muy similares a lo que se produce en la actualidad, muy dinámico, imágenes cortas, primeros planos, alejamientos, con todo un lenguaje muy propio y muy representativo que de esa gramática que yo quise impulsar y que la logré. Cuando apenas era un niño, Demetrio Bilbatúa dejó España, su tierra natal, a consecuencia de la guerra civil y los horrores del franquismo. Sin embargo, no se considera un desterrado, sino un transterrado, ya que tras la caída de la República llegó a México, una nueva patria que desde entonces prácticamente le ha dado todo. Yo soy de origen español, nací en Vigo, a la edad de 9 años después de la Guerra Civil Española, en el año 45. Mi padre muere fusilado por las huestes de Franco porque él era un socialista y defendía la República Española, y eso fue suficiente para que matasen a mi padre y a sus 2 hermanos. Los 3 hermanos mueren fusilados. La tragedia familiar, te imaginas, fue un drama. Nos requisaron todo lo que teníamos, éramos una familia clase media, y con esa angustia de mi madre, mis 2 hermanos y yo, llegamos a México. Yo era el menor de toda la familia y claro, yo niño estudio aquí primaria, secundaria y preparatoria, y me incorporo a un curso por correspondencia en la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de Hollywood, y empiezo a entender el lenguaje de las imágenes a través de una gramática muy particular, muy propia para aquella época. Demetrio Bilbatúa inició su carrera en la televisión con el gran novelista Luis Espota. Sin embargo, el destacado cinefotógrafo Gabriel Figueroa fue clave en su destino como documentalista, ya que a través de él se convirtió en camarógrafo de los presidentes Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz. Don Gabriel Figueroa, a mi hermano Ángel, a Alex Phillips y a mí, nos recomendó con su primo hermano, que era Adolfo López Mateos, para ser sus camarógrafos. Y eso fue para mí pues la gran ilusión de hacer cine 35 milímetros, que es el que prevalece aquí en la Cineteca. Trabajé los 6 años con López Mateos. Yo en esa época era muy joven, yo era asistente de mi hermano, y después ya tomé la cámara y empecé a filmar. Filmamos todos sus viajes por Europa. Si te cuento anécdotas de López Mateos, su viaje a Asia, a Filipinas, todo lo testimoniamos y lo tenemos aquí testimoniado. Filmamos la llegada de Charles de Gaulle a México.
Se filmó también Kennedy cuando viene con Jacqueline, su mujer, que Jacqueline dice unas palabras en castellano. Estamos muy contentos de estar en México de nuevo. Este es mi tercer viaje aquí. Quiero recordarles que el segundo fue el de mi viaje de bodas. El antiguo espíritu de México no ha cambiado. Este nos hace recordar que el progreso material se puede alcanzar sin destruir los valores del corazón y la mente humana. ¡Viva México! En el hotel, en aquella época era el hotel de moda, el María Isabel, que estaba ahí en Reforma. En fin, es toda una vida apasionante que te la estoy contando y me motiva terriblemente, Gabriel. Pero en la presidencia de la República yo estuve con López Mateos y con Díaz Ordaz, y ya de ahí me asocié con Agustín Barrios Gómez, que era un destacadísimo periodista, y con Barrios Gómez es lo que te contaba anteriormente. Él quería que yo fuese parte de un noticiero continental, y yo empecé en el noticiero continental, pero yo veía que las imágenes de una revista informativa no tenían la frescura que tenía la televisión, y entonces yo le convencí a Barrios Gómez que debíamos de hacer el documental testimonial, el documental que si tardábamos 3 años era un documental que tendría lo didáctico y lo preciso de esa transformación de ese tiempo de 3 años en 10 minutos, y resulta muy ameno para la gente, porque es otro concepto diferente a difundir la noticia. El presidente inauguró la presa de Malpaso, la Villita o Chicoacén. Bueno, pues esa noticia la televisión ya la daba con la inmediatez, y la radio no digamos. Entonces el cine no tenía la frescura que tenían estos medios, y yo me incliné mucho por hacer el testimonio. Quería ser el testigo de México, como así me considero, y entonces hacía que la presa de Malpaso, ¿no? Pues son 8 años de trabajar la presa. Esos 8 años yo, a través de la magia del tiempo y el espacio que yo entendí, los hacía en 10 minutos. ¿Por qué hacía yo eso en 10 minutos? Pues veías la cortina de la presa como iba subiendo, que eran años de trabajo, y eso daba un concepto muy moderno para aquella época del cine que yo hice y de los documentales que testimonio, que son más de 1000 documentales, que aquí los tenemos archivados todos. Y con Díaz Ordaz, ¿cómo fue su trabajo en esa administración, y sobre todo en el caso del 68? Sabía que me ibas a hacer esa pregunta. Mira, el 68, hablándote con franqueza, yo filmé todas las marchas de los muchachos de la UNAM, del Poli. Es más, yo con mi sentido de izquierda era muy amigo de Sócrates Campos Lemus, que era un líder estudiantil del Politécnico, y ellos sabían que yo tenía que testimoniar eso. En aquellas épocas no había video, y entonces el valor testimonial de una película le daba al presidente de la República qué estaba sucediendo, y ellos ya lo sabían. Entonces me llegaba yo a las marchas y siempre me decían: ya llegaste, Demetrio, mira, llévale este letrero a Díaz Ordaz, y eran letreros agresivos. Yo los filmaba como todo, y filmaba a los muchachos y me identificaba mucho con ellos, y llegaba a Los Pinos y proyectaban el fin de semana mis películas, las veía el señor presidente Díaz Ordaz, que entre paréntesis para mí era un hombre muy inteligente. La historia dirá la última palabra. Para mí era un hombre muy brillante, y que además muy atento con la gente que estábamos con él colaborando, y eso lo guardo yo como un trato personal de mucho cariño, y de un hombre impresionantemente inteligente. Lo de Tlatelolco, la verdad, ese día el presidente de la República fue a una gira por Guadalajara, eso lo pueden testimoniar. Estuvimos en Jalisco todo, y fue el 2 de octubre que yo no estaba, yo estaba con el presidente de la República. Mi hermano Ángel filmó algunas cosas en Tlatelolco, pero también el problema que teníamos era que la película
no era tan sensible como ahora. Ahora hablas de grados ASA y hablas de 2000 o 3000 grados ASA. En la época a mí eran 20 grados ASA, ¿no? Eso te da una idea de que cuando oscurecía no tenías forma de que una película de 35 milímetros a color tuviese más posibilidades que lo que se podía registrar en un atardecer. En la noche total tendrías que meter reflectores, pero reflectores no como estos que están ahora, reflectores muy potentes, y la verdad se testimonió algo, pero la realidad fue muy dramática, sé que lo fue. Murieron también muchos muchachos de gran valor, pero también murieron soldados que es la vida, ¿no? Y que eran mexicanos igual que todos nosotros. Fue precisamente el presidente Gustavo Díaz Ordaz quien facilitó la naturalización de Demetrio Bilbatúa como mexicano, ya que durante una visita a Guatemala su camarógrafo fue retenido en la frontera porque no contaba con pasaporte español. Demetrio Bilbatúa filmó con lujo de detalle los momentos más representativos de la segunda mitad del siglo XX en nuestro país y además testimonió la riqueza cultural de México y sus habitantes. No hay nada que se haya escapado a sus cámaras. La Olimpiada yo también estuve ahí, yo hice la película oficial de la recepción del fuego olímpico en Teotihuacán, que fue un documental que me encargó el arquitecto Ramírez Vázquez. Impresionante de ver toda la manifestación, 3,000 artistas, 3,000 bailarines en plena ciudadela de Teotihuacán, y hacíamos el ballet lo llevamos a cabo con Julio Prieto, que era el gran coreógrafo, con hombres de aquella época fundamentales, y que yo participé con ellos en hacer la recepción del fuego olímpico, que narrábamos el canto de Nezahualcóyotl, que a mí me encantaba, y decía Nezahualcóyotl: amo el canto del cenzontle, pájaro de 400 voces, amo el color del jade y el enervante perfume de las flores, pero amo más a mi hermano el hombre. El México prehispánico me ha apasionado, el México colonial tiene también bellezas increíbles, y el México moderno, que también lo fotografié. Por ejemplo, la memoria del metro, yo hice desde la línea 1 hasta la 11. Por ejemplo, el Mundial del 70, cuando se hizo aquí me encargó Emilio Azcárraga, me encargó la película del 70. Y claro, yo dije, bueno, ya la televisión ya tenía antenas parabólicas, ya se transmitía por la parabólica al mundo. Y entonces yo dije, ¿qué hago yo diferente para ver que estamos viendo? Entonces ideé todo, cómo se transmitía el evento al mundo. Entonces me fui a Japón, me fui a Londres, me fui a Brasil, le di la vuelta al mundo, percibiendo el momento. A Rusia, en Moscú estuve, y entonces cómo iba a llegar la imagen vía satélite, vía, que era una gran novedad, vía microondas, toda la tecnología que se aplicaba para transmitir una imagen en el 70 estoy hablando, y a eso también me apasionó. Y claro, ahí truqué, esa es la magia del tiempo y el espacio. Hice sentir que en Rusia estaban viviendo el mundial, que en Japón lo estaban viviendo, que en Brasil, que en España. Documentales, ¿qué quieres? Bellezas naturales. Yo hice toda una campaña para una conocida marca cervecera, que era las lagunas de agua azul hace 20 años, hierve el agua en Oaxaca, en Chiapas, en la Baja California, y todo ese acervo que yo filmé visual, hice un paralelismo entre la cerveza y recorrí todo México filmando las bellezas naturales de México, que es un país encantador. Las bellezas que yo filmé es inolvidable, las cascadas de Tamul, por ejemplo, en San Luis Potosí, pues es algo insólito. Yo hice un documental que se llama Aquí México, que es una semblanza de todas las culturas prehispánicas, México tradicional, que también lo hice con la esencia prehispánica en la actualidad, ¿no? Y entonces yo vi cosas maravillosas, Carnaval Chamula,
la Semana Santa de los Coras, pero la viví. Acabo de hacer uno un documental que se llama, ¿cómo se llama? El último país mágico. Estas son escenas del documental El último país mágico, laureado en el Festival de Cine de Orense en noviembre de 2005, con texto del escritor Carlos Montemayor. Los pueblos originarios de México, a lo largo de 3000 años, han conservado un conocimiento esencial: que el mundo no es algo inerte, sino un ser vivo. De ahí que su relación con la Tierra sea distinta y profunda. Saben que la vida del mundo es deslumbrante y al mismo tiempo secreta. Con la frase de Pablo Neruda, que llamaba así a México. Neruda decía: México es el último país mágico, por estas señas indígenas que también Neruda las sentía como magia, ¿ves? Y ese documental lo hice a base de puro stock shot, es decir, me metí aquí a la Cineteca y saqué imágenes de hace 50 años, de hace 30, de hace 20, de la actualidad. Hice un montaje de un México que sorprendió en Francia. Me acaban de dar un premio a esa película. El libro de texto gratuito, pues yo filmé cuando se dieron los primeros libros de texto gratuito, que ustedes jóvenes lo ven, pero qué fundamental fue tener un libro de texto gratuito. Más adelante, los desayunos escolares, estoy hablando de los años 60, los desayunos escolares, que los niños desayunasen algo antes de estar en la escuela, que se les daba el desayuno en la misma aula, a mí se me hacía de lo más hermoso. Y esos son ejemplos de México que no los tiene todo el mundo, Como te digo, en la educación te digo la energía. Tú dices, la energía, no, la energía eléctrica, las grandes obras de presas que se han hecho en el país, el petróleo. Yo filmé los primeros pozos petroleros en el mar, que eso era increíble, la primera plataforma, Actún, algo así, que surgía el petróleo del fondo del mar. Pues eso yo filmé documentales que testimonian eso. Y si te hablo de las comunicaciones en México, pues también te hablo de todo el proceso tecnológico. Y eso es lo que me estoy ahora rescatando cómo yo estoy sintiendo la cronología histórica de los grandes momentos de México para llegar a estos documentales esenciales para entender lo que representa en la actualidad toda esto que está queriendo implementar el gobierno, que lo veo fundamental, ¿verdad? Para Demetrio Bilbatúa, el cine, como la música y la literatura, es un arte de tiempo y espacio. En corto, el maestro nos revela los secretos de la técnica con la que logró filmar sus documentales. Esas imágenes, yo entendí que la esencia de su arte no era el encuadre decía mucho, el encuadre con esa plasticidad. Piensa que yo vengo del blanco y negro, el blanco y negro era la escala de grises del blanco y negro. Yo revelaba mis películas en 16 milímetros cuando empecé en blanco y negro, y me acuerdo hasta de los químicos que usaba para revelar y saber cómo manejar mis contrastes, ¿no? Era helón, sulfito, hidroquinona y bórax, y yo sabía cómo combinar todo. Y entonces llegaba yo de filmar y yo revelar mi película me apasionaba. Era decir, no, le voy a dar un poco más de sulfito, un poco más de hidroquinona, porque quiero un contraste así. Y la escala de grises era apasionante. Para mí, el blanco y negro tenía la ilusión de que era muy creativo, más creativo que el cine de color, que la televisión a colores. Para mí era el blanco y negro. El cine, como la música y la literatura, son artes de tiempo y espacio, y eso hay que entenderlo para saber lo que es el tiempo real y el tiempo que uno va recreando o que va creando, como García Márquez, 100 años de soledad, bueno, pues tiene la función de estar reseñando todo un acontecer a través de la palabra. Eso mismo, con toda proporción guardada, es lo que hace la cinematografía. La cinematografía, sobre todo el cine documental,
es sumamente transformar tiempo y dar testimonios de cómo el tiempo lo resumes y la gente lo ve como que es el acontecer con una gramática que le entiende el público. En mi época juvenil me leí todo a Hermann Hesse, como el lobo estepario, Bajo la rueda, Siddhartha. Leí mucho y eso me sirvió para entender esos dos lenguajes y para poder de repente confrontar a un genio como era don Luis Buñuel y decirle: don Luis, una cosa es la palabra y otra es la imagen tiene que tener otro lenguaje. Y él decía: tienes razón, pero la imagen se tiene que adaptar a lo que uno vaya escribiendo. Y eso yo discrepaba un poco, pero ya al tercer martini ya Buñuel se daba cuenta y decía: bueno, muchachito, a ver, vamos a ver. Fue un hombre que me ayudó mucho. Esta película Me apasionó mucho la edición. La edición en la cinematografía era tanto más creativa que la filmación. La edición, eso de ver planos y de conjugarlos y armarlos, para mí era apasionante. Era algo que yo veía que cada vez era algo distinto, algo que nunca te repetías y que después el tiempo, cómo entendías el tiempo real y cómo lo dabas en la pantalla a entender que había transcurrido un año, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces eso había los efectos que ahora hacen ustedes mucho, las disolvencias. Pues para mí la disolvencia era un punto y aparte, siempre lo entendí como punto y aparte y vámonos a otra cosa. O para hacer un flashback, bueno, pues tenías que tener esta idea de lo que eran los símbolos, de esa gramática visual que yo quería demostrar al público. En abril de 2014, el presidente Enrique Peña Nieto entregó a Demetrio Bilbatúa el Premio Nacional de la Comunicación por su amplia trayectoria y mostrar el arte, las tradiciones, los paisajes y la belleza de México a través de su prolífica producción documental. Demetrio Bilbatúa también ha sido testigo de la evolución tecnológica. La era digital desplazó al celuloide y dejó en el pasado la manera en que aprendió e hizo cine. Sin embargo, superó la nostalgia y puso manos a la obra. Lo que pasa es que yo entiendo que la evolución de la técnica tiene que darse, y lo que me está pasando ahora. Yo formé un laboratorio de cine 35 milímetros que era de los más grandes de América Latina. New Art Digital era un laboratorio que tenía toda la tecnología de aquella época para revelar cine 35 milímetros. Y ese laboratorio, al llegar la digitalización, se acabó el laboratorio. Ahora lo he cerrado. ¿Por qué? Porque ya no hay celuloide, ya el celuloide se acabó y entonces ya todo es digital. Y veo que lo digital tiene una calidad que casi llega a lo que era el celuloide de aquella época. Nunca nos llegará a esa textura que uno buscaba como camarógrafo en la fotografía, en la iluminación. A mí me apasionaba mucho iluminar mis tomas. En fin, es otro mundo ahora. El mundo que les está tocando vivir a ustedes es increíble. En aquella época yo creo que éramos unos 20 o 30 camarógrafos en todo el país. Y ahora son millones de camarógrafos, porque con un celular tú ya filmas 4K y entonces ya puedes, no filmas, grabas, porque yo tengo todavía la idea del film, y el film ya se acabó. Y entonces esa tecnología aplicada en la actualidad te da unas posibilidades increíbles. La sensibilidad de un celular sin luz, aquí puedes filmar perfectamente. Nosotros no podíamos filmar interiores sin iluminación. En fin, son cosas que sí las deben de apreciar, sobre todo aquí los camarógrafos jóvenes, entender la esencia de lo que ellos tienen en sus manos, ¿no? Que tienen una latitud mejor, una óptica mejor, unos grados ASA que es increíble. Ya la posibilidad que tenga el video, pues yo sentí que tenía que acabar con el celuloide. Me dio mucha tristeza, me vino una depresión de sentir que se acaba el celuloide. ¿Qué hago yo con todo esto? Era un laboratorio que trabajábamos 48 personas y tuve que
que finiquitar a toda esa gente. En fin, pues es ahora ya me estoy incorporando a la nueva tecnología. No creas que ya aquí ya Bilbatúa se quedó, no. Yo sigo con la nueva tecnología y me estoy aplicando en ella. Ya tengo una sala Best Light, ya tengo el sonido 7.1. En fin, estoy aplicándome a través de New Art en lo nuevo que requiere la industria de la comunicación, como yo le llamo, y en eso estoy con las novedades más maravillosas que hay ahora en el video. El video es increíble, es otro mundo. A lo largo de 60 años de carrera de Metro Bilbatúa tuvo el celo de conservar en perfecto estado los negativos de sus documentales. En abril de 2015 oficializó la donación de este valioso acervo a la Secretaría de Educación Pública con la finalidad de divulgarlo a las nuevas generaciones. Son momentos de la historia de nuestra vida que los llevo siempre conmigo y que México me ha dado todo y por eso le estoy devolviendo todo. Yo esto no lo estoy cobrando, que quede muy claro. Este acervo, caso concreto, me lo compraba don Carlos Slim a través del señor Cobo. Me vino a ver para comprármelo y dije, no, yo esto no lo vendo. Yo esto se lo quiero dar porque es del pueblo de México y se lo quiero dar a México. Esto se lo estoy donando a la Secretaría de Educación Pública. El presidente de la República es el destinatario del material y él lo maneja a través de la Secretaría de Educación. Creo que va a ser un testimonio de la segunda mitad del siglo XX sorprendente. Y además a través de televisión educativa, yo siento que este es otro de los grandes conquistas de la educación en México. Cuando ya televisión educativa meta todo este acervo, porque esto ustedes básicamente lo van a tener, este acervo en las escuelas rurales se mande a través del video, todo esto va a ser impresionante, porque créemelo, conociéndonos más nos comprenderemos mejor. Esa es una frase ya hecha, pero ¿de dónde venimos? ¿Qué somos? ¿Y a dónde vamos? Esa es la gran interrogante que tenemos como mexicanos y que debemos de luchar porque sea grande este país. Con la donación y digitalización de sus más de 1000 documentales para las generaciones presentes y futuras, de Metro Bilbatúa está seguro que ha culminado toda su obra. Agradezco su compañía y le invito a nuestra próxima emisión de En Corto, donde le presentaremos a otro personaje que está moviendo a México.